Y conforme van faltando menos cubos, las categorías cada vez son más difíciles de aunar esos que quedan. En los cubos híbridos y raros empiezo metiendo este para enseñároslo. Es el cubo Dreidel, del Incirculín, como decía de Moisha. Los colores no son muy acertados desde mi punto de vista. Hace poco he visto en Instagram, creo, uno con patrón de colores estándar de 3×3 que queda muy bonito. Algunas de estas pegatinas chiquitinas se me caían, pero bueno, la contrapartida es que a mí yo tuve que aflojarle un poquito las caras, pero me ha venido con un giro bastante bueno. Nada de rebabas, nada de enganchones. En este, ya sabéis, híbrido de 3×3, giros de 90 grados en cada una de sus caras, y luego las aristas, las esquinas, podríamos entender que son giros de tipo Dino, aunque realmente no son lo suficientemente profundas como para considerarlos así, pero bueno, tenemos giro de esquinas, vamos a dejarlo así. Se generan estos petalitos y se generan estos picos, estos trozos de esquina que tenemos de dos tipos, los de una sola pegatina y los de dos pegatinas. Realmente este fue uno, también lo he visto en el primer vídeo del canal, uno de los precursores de los long algorithm. Yo lo resolviendo primero el 3×3 interno, tanto esquinas como aristas. A partir de ahí voy generando pues en cada una de las esquinas estos tres, es que llamémoslo aristitas, de dos colores, y luego genero, tengo mucho cubo libre todavía, estos platanitos para insertarlos en su lugar. Dijéramos que lo reduzco a una versión de ese otro cubo Dreidel que hay simplificado, en el que solamente podemos separar estas piezas por completo. El lío viene solamente en las dos últimas esquinas, donde lo que hago es emparejar primero los pétalos. Hay por ahí un ciclo que me gustó bastante de Gadi Rubik en su tutorial, que lo vi a posteriori para aprender más, y de últimas también con el compañero rubiquero hemos estado ensayando algunos otros métodos de resolución. Él intentó con el mío, yo intenté con el suyo, y sí que es verdad que tiene un ciclo de petalitos bastante interesante. Pero bueno, a mí me salió un algoritmo largo en el que realmente nos damos cuenta de que estos dos tipos de piezas pues son equivalentes. Uno puede ir en el lugar del otro y el otro en el lugar de uno. Consigue un ciclo de 3 y con eso termina de resolver el cubo. Este, si todavía no lo tenéis en la colección y lo estáis pensando, es muy recomendable. El siguiente, pues es un concepto muy similar. Tenemos el cubo unicorn. Lo mismo, giros de 3×3 en todas sus caras. Y esta vez ya sí podríamos decir que son giros también de tipo Dino, aunque tampoco llegan hasta el final de la esquina contraria, pero giros de 120 grados, en este caso solamente en 4 de sus 8 esquinas. Tengo una resolución comentada de este cubo porque estaba la famosa situación en la que te podías dejar una de las esquinas girada y solamente te quedará eso en la resolución del resto del cubo. Yo lo que hacía era resolver primero la parte 3×3 y luego centrarme en los ciclos de las trozos de arista que se separan con los giros de esquina. Me dejaba los centros para el final, por indicación o reto de algunos compañeros he probado otras resoluciones diferentes. A mí me gusta dejar el cubo totalmente desbloqueado desde el principio, pero bueno, colocando primero los centros y luego haciendo ciclos puros para estas aristas, o incluso haciendo ciclos puros de estos centros, como nos enseña Cubeando en su tutorial, que no están relacionados con algoritmos de rotación de centros, que es el que habitualmente pues quizá más hayáis podido utilizar, y sino basándose directamente en lo que sí sería un ciclo puro como tal. Se engancha un poquito el giro de este cubo, pero realmente la resolución es entretenida, o creo que os lo puedo recomendar. A mí me pareció más fácil de lo que realmente era. Y bueno, la anécdota que tiene es que yo nunca había ido a ninguna competición. Hubo un Open aquí cerca, en una población vecina a la mía. Quedé con una amiga, con Novicubes, fuimos a echar un vistazo. Ella sí tenía experiencia previa y me fue explicando un poco los entresijos de la competición, aunque ella tampoco compitió esa vez. Y pues como recuerdito de la vez, pues de la ocasión, me compré en el stand de CubeKings este cubo unicornio. Siguiendo con los cubos híbridos, llegamos a este de Kiji, que es el Clover Plus.
tenemos giros de 2×2 y tenemos giros de tipo helicóptero. Yo ya vengo de la resolución del antiguo Curvicopter que habéis visto antes, entonces realizar giros simultáneos de dos caras helicóptero enfrentadas pues no podía porque por limitación de diseño chocaban una cara con la otra. En este caso sí se puede, que es lo que hace Qs4U con su algoritmo de orejas de conejo. Yo no lo he aplicado nunca precisamente por eso, porque vengo de una limitación en la que no estoy acostumbrado a hacer esto y al final pues por costumbre se me acaba yendo a otra resolución diferente. En este cubo me lo compré en el Black Friday del año pasado, 2018, lo llevaba esperando que saliera esta versión un montón de tiempo porque estaba el Clover normal, sin los cortes de 2×2, pero eso era pues otra vez un helicóptero y no me aportaba nada, además no tiene las esquinas, y este pues tiene el hecho de que el 2×2 se desmonta por completo y tienes que volverlo a generar de cero, las esquinas, lo que genera o lo que permite mucha versatilidad. Puedes reducirlo a un Curvicopter, puedes reducirlo a un 2×2 o incluso puedes dejarte, como os he retado a algunos de vosotros, a dejar con un ciclo puro la colocación de estas aristas del 2×2 para el final de la resolución. Es posible que os lo amplíe en algún otro vídeo, porque en este que quiero haceros como segundo episodio del orden de colocación de las piezas, este es un buen candidato para explicaros algunas cosas. El giro es Kigi, no hay mucho más que decir, es un giro estupendo. De hecho, a veces gira mejor de lo que debería, porque se te desalinea donde tú no quieres y cuesta un poco mantenerlo, parece mantequilla en la mano, pero es un cubo que funciona muy, muy, muy bien. Yo estoy muy contento con él. Y ahora os enseño el cubo Tangram. Este cubo lo compré por recomendación también del cubitero. Es posible que os rete a saber cuántas veces nombro al cubitero en estos vídeos, y a Cubeando, y a Gadi, y a Demaoisha, pero es que ellos son mis referentes cuberos, finalmente. Bueno, en este cubo lo que tenemos es una modificación de forma de un pentaedro, y además me recomendó que cogiera la versión con todos los cortes, porque así podía directamente tener los dos cubos en uno. Veis que hacemos giros de estas tres capas y por otro lado, dejadme que lo devuelva, tenemos estos giros de estos bloques laterales. Si no deformamos nunca el cubo, estamos haciendo la versión del Tangram normal y corriente. Si hacemos los giros hasta la mitad, es cuando estamos utilizando el Tangram Extreme. Tenéis los dos cubos, no os vais a confundir. Yo tenía mis reticencias, le decía, es que me voy a confundir. Tenía razón él, no te vas a confundir porque siempre haces giros completos. Si quieres hacer la versión de Tangram normal, giros a mitad si quieres hacer la versión de Tangram Extreme. Este cubo, bueno, él me dijo, encierra un secreto en cuanto a resolución, y estuvo ahí esperando a que yo lo descubriera. Yo al final utilicé... me salió un algoritmo también aquí de estos míos largos, lo resolví de una manera diferente a la que él esperaba, entonces me tuvo que retar a hacerlo de otra forma, me daba miedo resolverlo solamente con los giros parciales, y al final lo único que puedo achacarle de malo es el giro Dayan, que a veces se atasca un poco y cuando empiezan a salir los picos, pues puede ser un poco incómodo, pero por lo demás es un cubo que os recomiendo porque también me parece que es muy interesante. Otro híbrido. En este caso, del Lanlan, el Flowercopter. Tenemos giros de tipo Dino, la esquina 120 grados, y tenemos giros de tipo helicóptero, la arista en intervalos de 180. Lo que se nos genera es que los pétalos del Curvicopter se parten y generan estos petalitos alargados. Pueden generarse, por la confluencia de esos dos tipos de giros, se pueden generar algunas situaciones muy entretenidas de resolver. El cubo, para giros o para manos que acusan mucho los giros un poco sensibles, quizá no pueda ser recomendable, porque es un cubo que hay que ajustar bastante duro y que además hay que tener en cuenta que hay que girarlo de determinada manera para no dejarte estos pétalos por el camino, pero el cubo, a mí en cuanto a resolución, me parece que vale la pena y que compensa con creces lo que sería su giro. Entonces, os lo tengo que recomendar sí o sí. Si no os lo recomiendo yo, os lo recomiendo a mi perro. Pero... sí que es verdad que he probado, yo lo que hago es la resolución por completo de lo que sería el Curvicopter, olvidándome de estos pétalos y los pongo al final, y ahí es quizá donde radica la diversión, porque genera unos setups que pueden parecer bastante complicados a priori, de hecho algunos lo son, tienes que desmontar medio cubo para llevar un pétalo a donde quieres hacer el ciclo,
pero luego te das cuenta de que cogiendo el cubo desde otro ángulo diferente, llevándolo a otro sitio diferente, ese setup o ese ciclo no estaba tan complicado. Entonces eso es lo que para mi gusto le da mucho gustito, valga la redundancia, a resolver este cubo, y yo creo que vale la pena. De hecho tenéis en el canal un tutorial, mini tutorial, de cómo ajustarlo si queréis comprarlo y os da miedo que pueda girar un poco regular. Y bueno, este ahora mismo es uno de las joyas de la corona. Tenéis un tutorial de este cubo, el Cubicopter Plus, aquí en el canal. Me costó un montón hacerlo, pero es que quería tenerlo hecho precisamente porque es un cubo que yo no me compré en su momento pensando que esto era un monstruo, esto era imposible de resolver, y finalmente pude resolverlo por mi cuenta. Entonces os imagináis la satisfacción que me dio con la cantidad de cortes que tiene esto. Cubo de tipo S-Cube, giros por las esquinas, de manera que medio cubo se va a la porra. Cubo helicóptero, las aristas en intervalos de 180 grados y además cortes en los centros que le dan ese plus de set plus, que podemos convertir esos centros en aristas, en esquinas, y las esquinas en centros. Con este cubo fue con el que finalmente conseguí entender 100% el Crazy Comet de la LAN. El cubo, no os voy a mentir, creo que la última vez que lo resolví tardé como hora y 20 o algo así, o sea, es un cubo largo de resolver. Tiene algunos casos muy curiosos, muy divertidos. Ahora MF8 acaba de sacar a la venta una versión, creo que es el Twins Cubes, porque van a sacar dos, uno con giros de 2×2 y otro en el que lo único que hay al margen de lo que tenéis aquí es un corte extra en estas aristas. Realmente tampoco aporta mucho, simplemente lo que quiero deciros es que si ya teníais este cubo de antes y pensáis que habéis hecho el tonto por no esperar al siguiente, no os tiréis de los pelos, porque pues tendréis un corte extra que hacer por aquí de tipo S-Cube, pero tampoco nos estamos perdiendo nada del otro mundo, ¿vale? Nos aportará pues algún casillo así un poco extra, pero no mucho más interesante. Este cubo es muy interesante para la cantidad de piezas que tiene, gira espectacularmente bien, y para que lo diga yo, que soy pues bastante, quiero decir, tengo un umbral de sensibilidad bastante alto. Yo creo que el Flowercopter que os enseñaba antes, que otros pueden pensar que no gira nada bien, yo lo resuelvo sin ningún problema. Entonces este es un cubo que creo que como concepto, yo lo dejé pasar en una primera ocasión, volaron. Por tenerlo, quizá lo compré con la intención de tenerlo en barbecho, pensando que no iba a resolverlo en un montón de tiempo, y cuando me dio la satisfacción de ser tan entretenido y de además resolverlo, pues creo que os lo tengo que recomendar sí o sí, y además os da la posibilidad de resolverlo, o sea, de acomodaros a lo que es el Cubicopter Plus, que en esta versión sí que está corregido el tema de que no choca una arista con la otra si las giramos de manera contigua, cosa que en el Cubicopter Plus que existe en el mercado, que no sé exactamente de qué marca es, pero bueno, lo que sucede es que no podemos hacer esos giros así y se puede convertir la resolución en un infierno, aparte de que parece ser que está interiormente lleno de rebabas, cosa que con este no tenéis en absoluto. El giro es fabuloso, perfecto, para las piezas que tiene no podía girar mejor. Entonces, haceros con él, yo ya os digo, lo compré en una segunda remesa pensando que lo iba a dejar en descanso muchísimo tiempo, pero tuve que ponerme a resolverlo, y además os permite, pues eso, resoluciones parciales, por ejemplo, sin hacer cosas de este estilo, no hacer cambios de forma y simplemente pues resolverlo con giros completos, que también os va a dar mucho entretenimiento. Este ya no es un híbrido, este ya es uno de la categoría de los raros, no sabría exactamente dónde meterlo. Es el Pitcher Insanity, lo habéis visto en uno de los últimos vídeos, es una de las últimas incorporaciones. Lo compré con la idea, después de que el 4×4 Crazy versión 3 pues había sido más fácil de lo que yo pensaba, lo compré con la idea de que fuera un cubo realmente difícil, y bueno, me duró 3 ratos, ya está otra vez resuelto por mi cuenta. Tiene una equivalencia con otro cubo que también conozco su resolución y que me di cuenta cuando ya empecé a ver un poco el funcionamiento de este cubo, dijéramos que es la versión reducida de ese otro, que no os voy a decir, por si acaso le arruino a alguien la diversión. Tenéis estos cortes, tiene 6 ejes de giro, se supone que todos los giros hacen jumbling, se generan bloqueos de manera que no siempre vamos a poder girar.
Entonces la manera de deshacerlo es hacerlo de forma controlada, con giros de subo-subo, bajo-bajo, y luego ya empezar a desacoplar estructuras. El giro es muy bueno, el cubo, bueno, se comporta bastante bien. No así los stickers, que me vino sin uno de color azul y no me di cuenta hasta después. Y estos chiquitines de este trozo de cara se me despegan con bastante facilidad. Los stickers no raspan el aprobado, ¿vale? El cubo en general está bastante bien, se deja resolver. Parece que en alguno de los bloqueos quisiera hacer un pop, pero a mí no me ha popeado en ningún momento. Simplemente, bueno, podemos ser un poco brutos, en plan de no sabemos que por aquí está bloqueado, vamos a intentar a ver si gira. Y al final pues podéis maltratarlo un poquillo, que el cubo se comporte perfectamente. Y ya os digo, es una resolución muy interesante. Si tenéis por casualidad el otro cubo, que yo no voy a deciros cuál es, pues os vais a sorprender cuando realmente lo tengáis en la mano y veáis en qué consiste. Y por último, en los cubos raros, pues solamente puedo meter al más raro de ellos. Se supondría que por familia estaría cerca del Square One, es el Nautilus, es el de Mefferts. Yo lo compré, me lo compraron unos amigos que me avisaron que estaba, me lo cogieron en la FNAC, porque lo andaba buscando, y no sé si fue 2 semanas después o cosas así, salió la versión que ahora, no sé si es de Fanshin, la que está en el mercado, que es así un poquito más barata, que es copia de esta de Mefers. No me atrevo a decir que sea exactamente una copia, o simplemente es que ya se ha acabado la patente de esta y no la han renovado y han hecho otra versión, no lo sé exactamente. Un cubo con 3 niveles, en el que giran cara superior, cara inferior, porque en el nivel central lo único que tenemos es un eje de corte, y que como las piezas son irregulares y de diferentes tamaños, pues tenemos que buscar dónde están los cortes. Tenéis un vídeo en el canal en el que intento analizar más o menos la posibilidad, luego, o sea, las posibilidades que da el cubo, tanto de deshacerlo como para resolverlo, porque da la sensación, aunque no sepa hacer un tutorial exactamente, da la sensación de que no se puede alejar demasiado del estado resuelto y la única manera de volver a él es deshacer los pasos o andar por determinados casos ya tasados que nos llevan al estado resuelto. Bueno, pues en esta última versión que os digo, que ha sacado, creo que es Fanshin, os lo pondré abajo por si me estoy equivocando. Pero bueno, en esa última versión lo que ha sucedido es que han puesto un panfleto en el que pone todos los casos que tiene el cubo y cómo se va pasando de uno a otro, de manera que, bueno, no era del todo errado el hecho de que sí, de que hay unos casos cerrados y están todos interconectados, pero claro, no sería tan fácil el ver exactamente todos ellos. Yo siempre lo he conseguido resolver y siempre ha sido de manera intuitiva, estoy totalmente liado, lo he conseguido desacoplar por completo y al final, en algún momento, haces un giro en el que ves uno de los casos conocidos y al final llegas a la resolución. El giro es muy bueno, hay que tener en cuenta que la forma, pues claro, te permite agarrarlo de manera, bueno, de una manera determinada, entonces a veces se te puede ir un poquito. Pero vamos, es un cubo que solo os lo recomiendo si lo queréis tener como colección. Como ahora hay una versión barata, bueno, podéis cogerla y no es un gran desembolso, pero ya os digo, no creo que sea un cubo para estar resolviéndolo todos los días. ¿Y cómo compartes con tu entorno esta afición por los cubos? Es una actividad, por como me la explicas, mayormente solitaria. Obviamente tiene una parte individual, que es la de resolver el propio cubo. Es verdad que al principio sí era más solitaria, yo resolvía mis cubos por mi cuenta y ahí terminaba la afición, pero últimamente, gracias a las redes sociales, pues he empezado a conocer gente que comparte esta afición conmigo, y la cosa se ha ido expandiendo, nos vamos retando a resolver los cubos de diferentes maneras, vamos compartiendo diferentes experiencias de resolución, hemos hecho quedadas, de hecho he abierto un canal de YouTube en el que voy explicando pues, mi experiencia con los cubos, y lo que antes sí era más solitario, ahora es más, casi el cubo es la excusa y la interacción con los demás cuberos es la parte que más mola. Bien, en este apartado de modificaciones os voy a enseñar cubos que realmente tendrían que haber entrado en categorías anteriores por su funcionamiento, pero que se caracterizan por ser eso, modificaciones, ya sea hechas a mano, ya sea con impresiones 3D. Y para empezar, os traigo este Rex Barrel, que tal y como estáis viendo con el logo, es de Gary Rubik. Él lo enseñó en un vídeo
que había hecho esta modificación del cubo Rex, y yo nada más verlo, yo no tenía ninguna otra modificación, o sea, os estoy enseñando cronológicamente que esta fue la primera. Me encantó el cubo, ya el Rex es un concepto que me encanta de por sí, entonces este cubo lo vi y me enamoró de inmediato. Le pregunté pues si me podía hacer uno, y en aquel momento me dijo que es que no tenía ningún otro Rex disponible, entonces me acabó mandando ese mismo que sale en el vídeo. Si veis que no coincide es porque me preguntó si quería algún cambio de stickers, y creo que esto era rojo y naranja, yo lo cambié por verde y azul, que son colores pues que me gustan un poquito más. Arriba veis, amarillo y blanco. Posteriormente, hablando con él, me ha confesado que es una modificación altamente difícil de hacer, quedó hasta las narices de este cubo, porque como los centros no tienen ninguna succión, pues al final se hunden al momento de lijar, y eso es lo que dificulta el generar pues que las formas queden bien, que el cubo no se deshaga y que acabe saliendo un barrel perfecto. Entonces, no sé si fue por ese motivo por el que me dijo que es que no tenía otro disponible, y me acabó mandando, precisamente para no volverlo a repetir. Ya me lo dirás, Gadi. La resolución está muy entretenida, porque encontramos que de repente, pues pétalos que en el Rex normal tenemos 4 indiferentes que pueden entrar en cualquier sitio, pues aquí empezamos a tener algunos que sí son del mismo color, pero la orientación del barrel no les permite entrar en el mismo sitio. Si lo pones pero queda con el pico hacia afuera, es que ese no va ahí. Y luego, pues la propia dificultad que nos puede dar el hecho de que sea pues tipo barrel. Yo soy un poco paranoico, es verdad que me ha popeado en alguna ocasión, es un cubo un poco delicado de girar, estáis viendo que no quiero girarlo demasiado, ¿vale? Entonces me ha popeado en alguna ocasión, no sé si lo he montado exactamente con el mismo orden de piezas, es decir, no sé si esta amarilla y verde es esta, o es esta, o es esta, y ya, claro, como el cubo no es exacto, o sea, está hecho a mano, es artesano, no es exacto, pues ya estoy con la rayada de si está bien montado o no está bien montado, pero vamos, es una pieza de coleccionismo única en el mundo. En esta sí que puedo decir que es una pieza única, porque que yo sepa hasta el momento es el único Rex Barrel que ha hecho Gadi, y lo tengo, pues ya os digo, no tanto para resolver, sino como pieza de coleccionismo por el valor que para mí tiene. Muy, muy bonito. Y la siguiente modificación, ya estáis viendo que también es de Gadi Rubik, es este 553. Os lo enseñaba en el mismo vídeo en el que le cambiaba los stickers al Clover dodecaedro y al Mix-Up, al Jack Mix-Up. Tenía unos colores un poquito más oscuros, entonces le pedí a Gadi un repuesto con unos colores un poquito más claros. Hice un pequeño salto, os explicaba antes la progresión de mis cuboides, y realmente este se coló de por medio. Cuando solamente creo que tenía hasta el 3x3x9, de repente a los irregulares no tenía ninguno, no tenía el 234, el 345, el 246, pegué un salto a este. Yo pensaba que iba a poder resolverlo, es verdad que lo resolví, pero el caso de paridad no acababa de entenderlo bien, lo resolvía sabiendo que haciendo determinados giros se arreglaba, pero no acababa de verlo, y ha sido posteriormente con las resoluciones de reducción a 2x2 con las que he podido ya entender qué es lo que sucede aquí. El cubo gira perfectamente bien, mola porque pesa, se nota que está relleno de masilla. Me encantaban estas formas que salían en las piezas cuando se lijaban, y eso fue por lo que se lo pedí a Gadi. O sea, realmente fue un gusto, un capricho más estético inicialmente que otra cosa, y luego ya os digo, la resolución pues es un cuboide bastante entretenido, muy agradable de girar, y que creo que sí. No entiendo por qué no está hecho en masa, ya que no debe ser muy difícil, y además ya hay muchísimos modificadores que lo hacen, y gente incluso que se lo hace para sí mismo, pues pegando las dos filas superiores y las dos inferiores del 553, entonces creo que es un cuboide al que mucha gente debería poder acceder a la experiencia. Entonces, si tenéis la ocasión de hacerlo por vosotros mismos o de pedírselo a alguien que os lo haga, creo que deberíais, al menos en cuanto a lo que es en resolución se corresponde, deberíais probarlo, porque ya os digo, es muy muy entretenido. Y luego, como última modificación hecha a mano, os enseño. ¿Y este por qué está en la caja? Pues porque guardo todavía la notita personalizada que me mandó en su día,
el modificador que me lo hizo. En su día él decía que no era modificador, ahora yo ya estoy seguro que sí que lo es, ¿vale? Es el cubitero. Y es este iCube 4x4. Tenemos un 4x4 en el que 4 de sus esquinas gordas, así entendidas, como estos bloquecitos, se han unido, se ha hecho un bandaging para bloquearlas, no poder deshacerlas, y las otras 4 esquinas de lo que sería el 2x2 se han dejado libres para poder girarlas y poder deshacerlas. Finalmente sale un cubo que a mí en cuanto a resolución me ha parecido súper entretenido. Además, sale un cubo que en cuanto a lo que es el concepto, pues también es verdad que ya estaba en el mercado hacía un montón de tiempo y sin embargo nos habíamos olvidado de él, y que me parece que es súper entretenido. Me estáis viendo que porque estoy hablando con vosotros al mismo tiempo no consigo devolverlo a la resolución de 2x2. Conseguir resolverlo por mi cuenta es también uno de los protagonistas de un algoritmo bastante largo. Luego, a posteriori, he conseguido, hablando con Gadi, uno de los algoritmos que él utilizaba para resolverlo, que además me ha parecido súper curioso. Entonces, me gusta muchísimo resolverlo, este cubo. Creo que ya sea bien hecho en masa, o bien porque lo probéis vosotros mismos, creo que deberíais probarlo. Y además, bueno, él me lo regaló en su momento porque yo pues le pregunté, él se había hecho uno para sí mismo, le pregunté cómo lo había hecho, porque yo lo que pretendía simplemente era pues poner aquí un sticker grande para juntar estas piezas, pegarlas con pegamento, pero nada de ponerle masilla, pintarlo ni nada. Y creo que en parte por su ansia y en parte por su perfeccionismo, creo que no podía permitir que yo hiciera algo así, de poner aquí simplemente un sticker y que se notara la separación de las piezas. Decidió hacérmelo él, me cogió de conejillo de indias y ya os digo, lo mantengo como una de las piezas de la colección a las que le tengo un montón de cariño. Y ya hemos terminado con las modificaciones que están hechas con masilla, lija y pintura, y vamos con las impresiones en 3D. Y empezamos con esta pirámide que no sabría exactamente cómo llamarla. Debería ser un Pyramid Fisher, porque vemos que esto que serían las aristas que deberían estar aquí se han movido a lo que sería el centro de las caras, y aquí se ha generado este patrón en el que esto serían las esquinas y esto serían las aristas. Al final nos desaparecen las puntitas triviales en la parte de abajo y se nos queda solamente esta de aquí arriba. Este es un regalo, veis que está impreso en plástico transparente o translúcido de color rojo. El patrón de colores también está ideado un poco sabiendo que el color de base era de color rojo. El giro pues, es bastante bueno, creo que también se preocupó de lijarlo, y bueno, está impreso por un amigo cubero que tuvo el gusto de mandármelo para que lo uniera a la colección, y además me hizo la advertencia y me dijo: olvídate de algoritmos, este cubo es totalmente intuitivo, porque yo le contaba eso de que os decía antes que me liaba cuando quedaba el caso de dos aristas intercambiadas y volteadas. Entonces el cómo voltearlas, intercambiarlas, es lo que me liaba, y me dijo: olvídate, aquí estos pétalos, que son las aristas, pueden quedar también mal orientadas y quedarían sobresalientes hacia afuera, y ya os digo, es un cubillo pues, que tiene su curiosidad. Te voy a echar la bronca porque los tetraedros no me casan bien en la colección, no tengo espacio, pero te agradezco mucho este cubito. Y de este mismo amigo tenemos este cubito impreso en 3D, los stickers hechos por él, en el que lo que tenemos es un 3-3-2, tipo Fisher, porque los cortes se han movido 45 grados, y además tipo I, porque el centro está desplazado. Ves que si hacemos un giro de la cara lateral no queda totalmente simétrico, y entonces nos genera una serie de bloqueos. Taparos los oídos, porque lo habréis visto también en el canal de Cubeando. Él se lió un poco al interpretar el cubo, le costó un poco más resolverlo, entonces claro, yo ya iba un poco sobre la pista de que aquí pasaba algo, y en lugar de interpretarlo como cuboide, hay que interpretarlo, ya os digo, spoiler, como un cubo de tipo bandage. Entonces,
conseguí resolverlo por mí mismo. En realidad es con una sucesión de algoritmos ya conocidos bastante larga, que bueno, probé en otro cubo a ver cómo funcionaban, y una vez visto el funcionamiento lo apliqué aquí y llegué a la resolución. Tiende a querer girarse lo que son las capas laterales. La capa de arriba y de abajo cuesta un pelín más de girar, pero me consta que se pegó un trabajazo de lija y de pintura que bueno, es de agradecer, y intentó, eso sí, intentó o mantuvo hasta el final la idea de regalarme este cubo en base rosa para fastidiarme. Yo le dije que eso no podía ser y al final yo gané la apuesta, el cubo venía en base negra. Y bueno, continuando con los cubos impresos en 3D, volvemos otra vez con el cubitero. Y aquí tenemos lo que sería el Halpermeyer. Aquí tenemos un tetraedro, estaría en el orden del Master Pyramids, pero hubiéramos cogido las piezas, las aristas y los pétalos laterales y los hubiéramos unido en esta única pieza. Me lo mandó, le hice el encargo y me lo mandó coincidiendo, hizo que el envío coincidiera justo con el día de mi cumpleaños, no hacía más que darme largas, como que no tenía los cubos listos, hasta que al final llegaron, pues eso, justo el día de mi cumpleaños, y digo los cubos porque viene con otro que ahora os enseñaré. Y bueno, además me lo trajo con la idea o con el reto de resolverlo como un S-Cube. Yo le dije, madre mía, me voy a volver loco, y al final, bueno, le tuve que decir que lo había conseguido resolver. Él estaba empezando en este momento en el que yo pues me hice con este cubo y en el que él me preguntó si lo quería, si me gustaría tener uno y si me hacía uno. Bueno, pues él estaba empezando un poco a adentrarse en el mundillo con su impresora 3D, habéis visto en sus vídeos todo lo que ha devenido eso, todo lo que ha hecho. Este me lo mandó desmontado, lo tuve que montar yo, nada, es muy sencillito de montar, el giro es pues, totalmente correcto, el cubo gira muy bien, y bueno, pues ya os digo, es una pieza de colección de parte de mi amigo cubitero, más que por su dificultad de resolución, pues porque me gustaba muchísimo la estética y porque a mí lo que más me apetecía era pues apoyar el hecho de que él estuviera aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Compañero de ese cubo tenemos este otro, tenemos que se trata de un icosaedro, pero su funcionamiento realmente, cuando giramos por la cara nos damos cuenta de que tenemos un centro, de que tenemos 5 aristas y 5 esquinas, entonces estamos sospechando de un Megaminx. Por tanto, el cubo efectivamente es un icosaminx. Está también impreso en 3D, me mandó creo que una de estas, lo que serían esquinas de repuesto, porque me dijo que era frágil, le he dado unas cuantas resoluciones y el cubo aguanta perfectamente bien. Es verdad que ahora creo que ha mejorado la técnica, porque ya entiende mejor lo que es el diseño y la impresión en 3D, entonces ahora ya creo que tiene un poquito más de fuerza, de consistencia, y el núcleo creo que en este le llegó a poner uno de un Megaminx hecho en masa porque no se fiaba exactamente de lo que salía de su impresora, porque al final creo que es que estaban huecas algunas de las partes de la pieza o algo así, no me hagáis mucho caso. El caso es que ahora ha conseguido hacer un núcleo bastante mejor. El patrón de colores lo estuvimos ideando, yo pensaba que a él no le había hecho mucha gracia, pero bueno, el mío se lo pedí así, y luego resulta que sí que le había llamado la atención porque él se hizo uno igual. La idea era hacer un intento de progresión de colores de manera que cada uno de los colores tuviera consonancia o estuviera relacionado con los colores de alrededor. En algunas de las caras eso es más fácil, en algunas se nota alguna disonancia un poquito más acusada, como por ejemplo aquí, que tenemos estos rosas, rojos, magentas, y al final acaba entrando aquí un azul, pero bueno, aquí veis que esto pues queda con una apariencia bastante chula. También me puso el reto de resolverlo solo con giros de abajo abajo, arriba arriba, también superado, aunque creo que había un caso por ahí de últimas en las que solo había 2 piezas, o eran 4 piezas que no acababan de cuadrar, y no me preguntéis cómo lo resolví, pero lo resolví. Y además tiene una sensación, porque es que no pesa nada, yo no sabía cuál era la consistencia ni el tacto de los cubos, ni del material de impresión en 3D, y me pareció muy curioso cuando ya por fin lo tuve en la mano. Es como muy liviano, parece que vaya a flotar. Es un cubo que está muy chulo. Si tenéis posibilidad de pedirlo o de imprimíroslo, os lo recomiendo. Y luego,
tenemos esto que un día pues se plantó en mi casa y me lo dio, que es un 2x2 que había hecho él con extensiones, creo que dentro hay un 2x2 mini, creo que es de Ishin, y hizo extensiones de este estilo, creo que estaban estaban ya diseñadas, creo que estas no las hizo él, y bueno, pues está simulando lo que sería un Penrose, que es el concepto de cubo que nos popularizó Cubes4U. Él no estaba conforme completamente porque dice que la curva de estas piezas no puede ocupar la pieza completa, simplemente tendría que ser un tercio de la pieza, entonces eso le llevó a hacerse otro y deshacerse de este. Y la manera de deshacerse de él fue plantándomelo a mí. Lo he resuelto alguna que otra vez porque no tengo ningún otro Penrose. Es una lástima que yo ya llegué cansado de las modificaciones 3x3 cuando el Penrose salió al mercado, entonces no tengo ninguno, así que mi Penrose de referencia es este 2x2 hecho con extensiones del cubitero. Y bueno, en una de las últimas intervenciones veis que yo, si habéis visto en su canal, le regalé un cubo hecho con dados, que por cierto tengo pendiente reformarte y rehacerte el núcleo y los centros con unos imanes un poco más potentes para que no te pase eso que te pasó, que es que se te desmontó por completo. Bueno, y él me decía, menos mal que se ha llevado la propina. En ese momento él estaba en plena fabricación de estos cubitos, que ahora ya, incluso por suerte, y yo te felicito desde aquí, has podido popularizarlos, ya no solo enseñándolos en tu canal, sino que los mundos de Rubik, pues los vende por encargo y además incluso se pueden personalizar, y yo tengo pues uno de los pucks originales. Yo cuando llegué allí dije, ostras, es que este que estás imprimiendo de prueba en plástico azul translúcido me encanta, y bueno, pues me lo llevé puesto. Es uno de los, igual que os contaba antes, que el Rex Barrel de Gadi es una pieza única, pues este puck también es una edición limitada que se une a mi colección. Lo resolví con un algoritmo también largo, que no es el mismo que él estaba usando al principio en su resolución. Creo que tienes pendiente hacer tutorial de todas las posibilidades, de los bandage y de los diferentes casos que se pueden dar con los diferentes números de piezas. Y bueno, pues ya os digo, es simplemente, además es que esto gira de lujo. Este sí que está diseñado enteramente ya por él, no está descargado de ningún sitio, ni está cogido. Creo que hizo inicialmente uno, que quedaba muy feo porque esta parte central quedaba como levantada, y al final ha salido aquí una chulería que ya os digo, que estoy súper contento de tener una edición especial en plástico azul translúcido de un puck del cubitero. Y por último, continuando ya con las ideas de diseño del cubitero, lo que tengo aquí es una time clock. También lo habéis visto en su canal en estos últimos diseños que os he estado enseñando. No le dio tiempo a hacerlo, me lo trajo desmontado, me dio las instrucciones de cómo quitarle las rebabillas, ponerle los stickers, dónde lubricarlo. El cubo gira perfectamente bien, tanto en lo que son las ruletas como luego incluso el corte, vale, que a lo mejor si no alineas perfectamente pues no tenemos un corte de esquinas que podría tener un cubo hecho en masa, pero el cubo es incluso flexible, tiene unos imanes en las dos partes de la capa central que ayudan a que se mantenga, a que no se desalinee y se mantenga en el sitio, así cuadradito, y bueno, vendría a ser lo que serían las dos capas finales de una Time Machine, que como él bien dice, pues son las que tienen realmente la chicha y la gracia, porque con las otras 4 iniciales está todo el cubo deshecho y no hay ninguna problemática para rehacerlas. Entonces las últimas son las que generan la diversión, los casos difíciles, y aquí están reducidas a un cubito que él primero diseñó, bueno, modificó, hizo a partir de una modificación de un cubo que ya existía. Él estaba muy orgulloso y finalmente lo ha convertido en una de sus diseños enteramente hechos por él. Entonces para mí también un honor y una alegría tener un time clock del cubitero en mi colección, y además con el color rojo en medio, no como el suyo con el color rojo en un lado, que me estuve metiendo con él por ese detalle y un poco más, y provoco que venga a quitármelo y devolverlo a su colección.